Regresamos a hablar de nuestro tema del día y son noticias gratas para el departamento y para la ciudad de Sucre cuando se cumplan. Vamos a hablar de la ley del Bicentenario y una ley que ha sido aprobada que ha sido analizada por toda la brigada parlamentaria de Chuquisaca y ha sido aprobada por unanimidad. Diputado Oscar Urquizo, buenos días, bienvenido. Hilder, un gusto estar en la Red 1 y bueno, hablar de este grato tema. Mira, hemos presentado en 5 años ya que ya se está acabando nuestra gestión, diversos temas de proyectos de desarrollo, proyectos de ley, actos de fiscalización y bueno, nos ha salido uno positivo. Estamos contentos por el que en febrero del 2018 presentamos este proyecto de ley de celebración del Bicentenario. Inicialmente la respuesta, por ejemplo, del presidente de la brigada parlamentaria fue que era muy adelantado la presentación, que faltaban 6 años, pero creo que han entrado en razón más bien y después de insistir se logró crear una comisión a la cabeza de la diputada Flora Aguilar para la revisión de esta ley que habíamos presentado como proyectistas y plantear un proyecto de ley consensuado con instituciones, con organizaciones sociales, al pleno de la brigada parlamentaria, con el objetivo de que como brigada parlamentaria presentemos esto en la ciudad de La Paz. A la Asamblea Plurinacional. A la Asamblea Legislativa Plurinacional. El día lunes hemos tenido nuestra sesión y hemos aprobado por unanimidad este proyecto, que básicamente es el mismo que yo había presentado, digamos, en vez de Comité Nacional del Bicentenario, le cambian el nombre a Consejo Nacional del Bicentenario, en vez del Director Nacional del Bicentenario, crean la figura del delegado presidencial. Ahora, está bien, lo importante es que todos los chuquisaqueños, bueno, todas las 3 bancadas que tiene representación en la brigada, el Movimiento al Socialismo, el PDC y Unidad Demócrata, vamos a llevar el proyecto por unanimidad, lo hemos aprobado para defenderlo en la ciudad de La Paz, allá hacer el lobby, hacer entender a los compañeros, a los colegas de otros departamentos de la importancia de contar con una ley para la celebración del Bicentenario, que es una oportunidad, por un lado, de celebración, de ratificación de la unidad de los bolivianos. Estoy seguro que este tema, por ejemplo, de la reelección de Evo Morales, estos intentos prorroguistas, el 2025 van a ser parte de la historia. Ya no va a haber Evo Morales, ni nadie queriendo violar la Constitución, y nos va a encontrar con una democracia plena, con una unidad absoluta de todos los bolivianos, y eso sin duda hay que celebrar el 2025. ¿Cuáles son las principales características que va a tener esta ley que beneficia a los chuquisaqueños? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes? Bueno, hemos incorporado que este Consejo Nacional del Bicentenario tiene que tener sede en Sucre, es decir, se debe planificar la celebración para el 2025 y el epicentro el 6 de agosto desde la ciudad de Sucre, que es la capital del estado boliviano. El segundo elemento, que el epicentro de la celebración es Sucre, pero no ha sido planteada la ley, ni desde el proyecto que yo había presentado, con una visión ultrarregionalista o egoísta, digamos, sino con una visión más bien integradora. Lo que planteamos es que la celebración sea en los 9 departamentos, de que existan obras, proyectos conmemorativos, mira, la ejecución de obras estratégicas, emblemáticas de relevancia, monumentos y otros de trascendencia nacional e internacional. O sea, deben haber obras como hubo el centenario, para el festejo del centenario se empezó a construir el Palacio de Justicia, lo que hoy en día es el Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo que también el Teatro Mariscal, el Parque Bolívar, y son obras que hasta el día de hoy no han sido superadas por otras obras de esa magnitud. Estos 200 años también tienen que dejar una herencia en obras
que no solamente significan un derroche, significan una oportunidad de turismo, de generar relaciones en el exterior, de generar distintas cadenas económicas y productivas, tema que también prevé la ley, no solamente, o sea, tiene que haber una planificación del Bicentenario con una visión de crear distintos emprendimientos hasta esa fecha y lograr el 2025 una celebración desde Sucre para todo el país y en todos los rincones donde habiten ciudadanos bolivianos, tener una celebración como merecemos los bolivianos. Ahora, ¿quiénes deben ser parte de este consejo? Bueno, en el... Chuquisaqueños, autoridades nacionales. ¿Qué rango va a tener nuestro director? Porque se hablaba de que tendría que tener el mismo rango de un ministro para poder obtener también relaciones exteriores. Sí, a ver, está conformado este Consejo Nacional por un delegado presidencial, un delegado del gobierno autónomo por cada gobierno autónomo departamental, es decir, de los 9 departamentos. De los 9 departamentos, un delegado del sistema de universidades públicas y un delegado del gobierno autónomo municipal de Sucre, que es la sede del Bicentenario, además de un delegado del órgano judicial. Se planteó, y es un tema que está todavía sujeto a revisión, y es algo que está en mi proyecto original, que este delegado presidencial tenga rango de ministro, porque su función va a ser organizar este bicentenario. Un evento internacional. Claro, y tiene que tener relación directa con embajadores, con gobiernos extranjeros, con una interrelación con las 9 gobernaciones, con todos por lo menos las ciudades capitales, porque tiene que ser una celebración, pero espectacular, que deje, creo, que a Bolivia, que es el último país en firmar su independencia. Y ha sido donde se ha dado el primer grito libertario. Y donde se ha dado el primer grito libertario. Pero eso, ¿por qué? Porque, por supuesto, los españoles lo que cuidaban era pues los recursos naturales que estaban en nuestra tierra, ¿no? Entonces, y su último bastión fue defender pues el Cerro Rico de Potosí y las riquezas que estaban en ese tiempo en el Alto Perú. Por eso fuimos los últimos en liberarnos, por eso esta celebración tiene que ser más sonada que la de los otros hermanos países que han ido celebrando sus bicentenarios, de algunos más sonados que de otros. Exacto. Pero creo que debemos aprovechar esta oportunidad, además para dejar obras, para dejar monumentos conmemorativos. Para que se quede algo para todos los bolivianos. Pero nosotros hemos salido a las calles también y hemos consultado a la población. ¿Los actos del Bicentenario deberán ser en Sucre? Bueno, es una nueva iniciativa que están tomando eso en realidad, ¿no? Bueno, como capitalinos, evidentemente sí debía de hacerse, pero no de esa forma como están pensando políticamente. Es una cosa muy seria, debía de hacer estas cosas. Como aquí se dio el primer grito libertario y obviamente que uno tiene que festejar en el lugar donde nació, no la libertad, donde se dio el primer grito libertario. Sí, por supuesto que sí, me parece que sí, tendría que ser eso correcto, ¿no? Porque aquí nació obviamente, es la cuna de la libertad, ¿no? Entonces nos corresponde obviamente. Del Bicentenario, claro que sí, claro, eso es como Sucre también la capital, entonces del Bicentenario, lógicamente tenemos el derecho de que se realice aquí. Claro, porque aquí ha nacido la patria. Sí, obviamente debería realizarse acá, porque acá es donde se nació la libertad. Los actos que dice la Constitución deberían ser en Sucre, porque Sucre es la capital. No hay un chuquisaqueño que se oponga a esa ley. Sería un chuquisaqueño mal nacido. Ahora, y fuera un boliviano ingrato, porque son dos hechos trascendentales en la historia del país y que han permitido que conozcamos a Bolivia como hoy es. Primero, el grito libertario en 1809, y en segundo lugar, en 1825, aquí nace Bolivia con la firma del Acta de la Independencia. Entonces, creo que no tendría que haber problema ni dificultad en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se apruebe esta ley
que se establece la sede de la planificación del Consejo Nacional del Bicentenario, que es el órgano ejecutor que va a permitir la planificación y toda la parte administrativa, como que en los festejos no estamos planteando que el festejo solo sea en Sucre, estamos planteando que el epicentro, el lugar principal, los actos centrales sean en Sucre. Exacto. Pero que haya una irradiación en todo el país, inclusive a nivel internacional, por ejemplo, donde existen grandes comunidades de bolivianos, como en Buenos Aires, en Barcelona, exacto, en Madrid, en Washington, se celebre en coordinación con las embajadas, ¿no? Entonces, exacto, son comunidades de bolivianos gigantes que sin duda van a querer tener actos desde culturales hasta conmemorativos el 6 de agosto. Realzar todo esto. Bueno, diputado, esperemos que se pueda aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional y los chuquisaqueños podamos celebrar este 6 de agosto el próximo bicentenario como se merece. Muchas gracias. Así es, estamos seguros, hay el compromiso de las tres bancadas de llevar a la paz y de pelear juntos este tema para lograr para Sucre, para Chuquisaca y para el país un bicentenario como merecemos los bolivianos. Muchas gracias. Nosotros de esta manera hemos iniciado nuestro tema del día y lo cerramos hablando de esta ley del bicentenario para todos los chuquisaqueños y los bolivianos. Buscando mejor